tiene un valor de 50.000 pesos, así que a participar. Bueno, vamos a conversar con la doctora Natalia Silva, es bióloga del Instituto de Ictiología del Nordeste de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste. El tema es, bueno, el seguimiento que se hace del dorado como una de las especies obviamente fundamentales de nuestros ríos y, bueno, el monitoreo que se está haciendo con mucha información precisa. Natalia, buen día, doctora. La saluda Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes. Gracias por la gentileza. Hola Martín, buen día a vos y a todo tu equipo. Muchas Bueno, gracias por comunicarse. No, gracias a usted. Bueno, cuénteme, ¿cómo se han planteado la posibilidad de hacer un seguimiento muy estricto, muy científico respecto del dorado y bueno, de su existencia, de las cantidades y también, de alguna manera, del comportamiento que tiene que tener la sociedad respecto de una especie icónica de nuestros ríos? Exactamente, así como decís. Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2019 con el proyecto de marcación de peces, que fue un proyecto que originalmente funcionó gracias al financiamiento de la Comisión Mixta del Río Paraná. Sí. En esa oportunidad y hasta hoy tenemos marcados más de 4.000 peces y más de 400 recapturas. Uh-huh. Y obviamente entre esos marcamos todos los de importancia para la pesca deportiva y comercial, y entre esos el dorado. Y con el dorado particularmente vimos que la gente se entusiasmó bastante, colaboró muchísimo con el proyecto. Nuestro proyecto consistía en entregarle marcas a los guías y a los pescadores particulares, y eran ellos los que marcaban. Y con dorado tuvimos muy buena aceptación y también tuvimos buenos resultados. Tuvimos ejemplares que hicieron migraciones muy, muy importantes, y otros que nos dieron información valiosa porque fueron, por ejemplo, recapturados 4 veces en el mismo lugar. Entonces, doctora, eso nos dio... yo la estoy escuchando con mucha atención, sí, pero le voy a hacer algunas preguntas de ignorante porque Sí, en claro. definitiva lo que quiero es que también la gente de alguna manera vaya encontrando información precisa para ir entendiendo. ¿El objeto del estudio era conocer la capacidad migratoria, la movilidad o fundamentalmente cómo está de salud y de cantidad la población de dorados? Bueno, un poco de todo. Ajá. En principio, empezar a entender un poco los movimientos. Como vos dijiste, tanto dorado como surubí son especies icónicas, emblemas, que viene gente de muchos lugares en busca de esos trofeos. Y la realidad es que todavía sabemos muy poco del comportamiento y de la vida de nuestros peces. Entonces, por un lado, fue empezar a entender cómo eran esas rutas migratorias, si es que habían, porque la bibliografía dice que son peces migratorios, pero bueno, en cierta medida hay que probarlo a eso. Uh-huh. Entonces un poco fue eso. Y por otro lado, nuestra idea también era poder estimar el tamaño de los cardúmenes, o sea, sabiendo que había tantos peces capturados en un lugar como puede ser Paso de la Patria o en un torneo, y tuvimos tantas recapturas. Bueno, tratar de empezar a estimar el tamaño de los cardúmenes. Nosotros cuando hablamos de un cardumen de peces es muy difícil ponerle el número de cuántos peces integran un cardumen. Y eso es fundamental para después poder gestionar el recurso. Uh-huh. Y respecto de la capacidad migratoria, ¿con qué sorpresas se han encontrado? Que usted había mencionado algunas sorpresas hoy. Sí, bueno, tuvimos 2 ejemplares de dorado que migraron, uno 1.500 kilómetros y el otro 900 kilómetros en menos de 3 meses. Los 2 fueron marcados en Paso de la Patria, y uno fue recapturado en el kilómetro 80 del río Uruguay y el otro en San Pedro, en Buenos Aires. Uh-huh. Dorados que no superaban los 4 kilos. Y después tuvimos migraciones importantes de 500, 600 kilómetros, también de, por ejemplo, aguas arriba de Paso de la Patria a la localidad de Ayolas, en Paraguay. Sí. Y después tuvimos ejemplares, como le digo, que fueron recapturados 4 veces en la misma piedra, o sea, ni siquiera en el mismo puerto, sino en la misma piedra donde habían sido sacados la primera vez. Uh-huh. ¿Y esto qué significa, doctora? Bueno, esto nosotros empezamos a entender un poco de que tal vez dentro de un cardumen existan ejemplares que son migrantes y otros que son residentes. Ese dorado que lo sacaron 5 veces en el mismo lugar era una hembra que pesaba más de 20 kilos en la zona de Puerto Corazón. Entonces nosotros creemos que cuando llegan a cierto porte las hembras posiblemente ya no sean migrantes y sean más residentes. Y eso es lo que queremos tratar de
probar ahora con el nuevo proyecto de radiotelemetría. Ujú. Respecto de la población, doctora, ¿cómo en definitiva están observando el tema del dorado en nuestros ríos? Bueno, el Dorado no es ajeno a la situación hidrológica por la que venimos atravesando hace ya varios años. Tuvimos 2 años de bajante extraordinaria en la cual la reproducción de los peces se vio muy, muy afectada y el dorado no está exento de eso. Ujú. Además de ser una de las especies blancos de la pesquería, o sea, si bien en corriente se hace en general pesca con devolución, en otras provincias todavía falta bastante para lograr eso. Y tiene una presión de pesca importante. Ajá. ¿Usted observa que en nuestra provincia, en consecuencia, hay una evolución respecto del comportamiento de la pesca deportiva en cuanto al dorado, a la pesca con devolución? Sí, 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 sí. Lo venimos viendo hace tiempo. Tal vez no en los términos que uno quisiera o que uno espera, pero cuando miramos un poco países vecinos u otras provincias, nos damos cuenta que en Corrientes estamos cambiando hacia bien en ese sentido y que la pesca con devolución es algo que predomina y también creo que es un impulso desde la provincia y desde los propios emprendedores privados, ¿no? Me refiero a los cabañeros, a los guías de pesca, Ajá. que son los que en definitiva tratan con el turismo, porque es lo que viene a buscar la gente, ¿no? Si Claro. nosotros Hay una comprensión patrimonial de la especie, o sea, se da cuenta el cabañero, Claro, el sí, guía, sí, que hay sí. que cuidarla porque es casualmente el medio que tienen para poder seguir funcionando, ¿no? Claro, claro, sí, yo realmente no conozco ningún pescador que venga a Corrientes buscando un bagre amarillo, ¿no? O sea, la gente que viene por turismo viene por el dorado. Entonces es una especie a cuidar, ¿no? Doctora, siempre partiendo, como dice Martín, de la ignorancia, cuando éramos chicos nos decían, no, el dorado va solamente, se mueve aguas arriba y tiene nunca baja. Y usted mencionó recién que uno de los peces marcados fue marcado en Paso de la Patria, después fue encontrado en San Pedro y hay uno en el río Uruguay. Quiere decir que dio toda la vuelta. Es un comportamiento que por lo menos desde la ignorancia y quizás desde el conocimiento popular años atrás era prácticamente imposible. Sí, bueno, ustedes imagínense que si todos los dorados o todos los peces, ¿no? migraran aguas arriba, tendríamos una acumulación de peces en el borde de la represa. Claro. Eso no sucede. Sí tenemos distintos momentos migratorios. Hay momentos migratorios que tienen que ver más con el periodo reproductivo, que se dan, sí, aguas arriba generalmente. En dorado sucede eso. Migran aguas arriba para la reproducción. Y después existen otros tipos de desplazamientos migratorios que tienen que ver con la alimentación y en donde los cardúmenes pueden desplazarse aguas abajo. El tamaño de los peces es el que los libros marcan de acuerdo a lo que ustedes están trabajando, estudiando, o son más pequeños, hay más grandes, se dio una evolución. Bueno, lo que se ve en general, sobre todo en dorado y surubí, es que hay una reducción en el tamaño de los peces que tiene que ver con esto que mencionaba antes de la pesca extractiva que se hacía antes, y que los pescadores venían buscando ese ejemplar trofeo que generalmente era el más grande. Entonces fueron muchos años de seleccionar los más grandes para sacrificar y fue diezmando la población de esos ejemplares que antes se veía más comúnmente y hoy tal vez un surubí de 80 kilos es más raro que en la época del 80, por ejemplo. Ajá, seguro. Doctora, ¿y cómo capturan los peces? Pregunta de curioso también. En esta oportunidad, bueno, estuvimos trabajando hace 2 semanas con un biólogo de Estados Unidos que vino específicamente para hacer este proyecto de telemetría y los pescamos con carnada, Ajá, con sábalo de criadero y con artificiales, con señuelos. Muy bien. Doctora Natalia Silva, ha sido muy pero muy gentil. Gracias por toda la información y nos interesaba mucho contarle a la gente desde una voz autorizada la realidad de uno de los de las especies icónicas de nuestros enormes ríos. Le mando un beso y le agradezco mucho la gentileza. Bueno, muchas gracias, Martín, a disposición. Mucha suerte. Natalia Silva es bióloga del Instituto de Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste
de obviamente la Facultad de Ciencias Veterinarias. Vamos a escuchar al gobernador Gustavo